Vamos a la palabra en Apocalipsis, el capítulo 1, verso 9 y 10. Vamos a estar leyendo esta palabra hermosa. Gloria a Dios. Yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra. Si está el título lo vamos a leer. ¿Lo alcanza a leer? A verlo de atrás si tienen buen ojo. ¿Qué dice? Cambia tu ambiente. Gloria a Dios. Hay un ambiente en lo natural y hay un ambiente espiritual. Hay un ambiente que le pertenece al Señor. Y qué bueno que nosotros podamos habitar en ese ambiente del Señor. Y esta es la palabra que en esta noche vamos a estar viendo. Porque muchas veces cambiamos de ambiente casi sin darnos cuenta. Casi sin darnos cuenta. Y si nosotros tomamos un ejemplo de la parte natural en lo que es cambiar un ambiente, ahora que hace frío, cuando usted está adentro, encerradito, quizá con las hornallas prendidas porque está calentando algo o tiene una estufa y sale afuera, siente el ambiente distinto. Amén. Porque hace frío. En el verano, cuando andamos por afuera, acalorado, y de repente entramos a un lugar donde hay aire, se siente otro ambiente. Qué lindo. Son distintos ambientes. Bueno, en lo espiritual es similar. Hay un ambiente en lo natural. Hay un ambiente donde el enemigo muchas veces quiere meternos en ese lugar para que nosotros estemos afligidos, para que nosotros estemos oprimidos, para que nosotros estemos preocupados. El enemigo no quiere meter bajo ese ambiente, pero nosotros tenemos que cambiar ese ambiente. Amén. No somos para estar bajo la presencia de esas cargas, de esos afanes, sino que hemos sido llamados para estar bajo la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo me acuerdo siempre de una persona que me decía: el espíritu maligno me hizo esto, el diablo me hizo esto, los demonios me hicieron esto. Y yo le dije: estamos llamados a vivir bajo la presencia del Espíritu Santo, no bajo los demonios. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que habituarnos a estar bajo ese ambiente y conocer por lo que estamos percibiendo o sintiendo en qué ambiente estamos. Aquí la palabra que hemos leído dice que el apóstol Juan estaba padeciendo juntamente con los hermanos. Y si usted sigue al Señor, va a padecer ciertas adversidades, va a tener que pasar por ciertos procesos en su vida, pero allí uno tiene que aprender a cambiar ese ambiente de preocupación, de problema, por ese ambiente del Espíritu. Aquí el apóstol Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Hay cosas que te pueden atribular, hay cosas que te pueden, suceder, como a él le sucedió, que lo llevaron a una isla para que quede ahí y se muera. Y él allí, dice la palabra, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
Y esta palabra, en los originales, como varias veces se lo he dicho, dice, llegué a estar en el Espíritu. Llegué a estar en el Espíritu. Y sabe, esto es importante. Yo creo que muchos de ustedes habrán experimentado que casi sin darse cuenta, en un momento comenzaron a preocuparse, comenzaron a afanarse, comenzó a cambiar su estado de ánimo y usted no se dio cuenta y está en un ambiente natural, en un ambiente donde el enemigo lo quiere tener allí, preocupado. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de llegar a estar en el Espíritu, nos está hablando solamente de el gobierno del Espíritu que ya está en nuestro interior, en nuestra alma y en nuestro pensamiento. Cuando el apóstol dice, yo estaba en el Espíritu o yo llegué a estar en el Espíritu del Señor ya está en su vida. El Espíritu del Señor ya está en mi vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, cuando la palabra dice llegué a estar en el Espíritu, significa que el Espíritu que está dentro de mí, unido a mi Espíritu, porque somos uno con el Señor, ha tomado el control de mi alma. El Espíritu ha ministrado mi alma. Y mi alma está bajo la sujeción del Espíritu. Está en la fe, en la palabra de Dios. Eso significa estar en el Espíritu. Usted puede estar bien normal y estar en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque no está hablando de un trance ni de una experiencia mística, sino que está hablando de una realidad que la palabra de Dios nos enseña que ya hemos recibido. ¿Cuántos han recibido al Espíritu del Señor en su corazón? ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Bueno, estar o llegar a estar en el Espíritu es el Espíritu del Señor en toda nuestra alma allí, ministrando su presencia, su paz y llevándonos a un ambiente donde comienza a revelarse el Señor a nuestras vidas. Pero antes de entrar allí, yo quiero que veamos algunos ejemplos de no estar en el Espíritu. Cómo uno puede darse cuenta que no está en ese ambiente que el Señor quiere. Vamos a leer allí en el libro de Filipenses, este texto conocido, el capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Nuestro corazón y nuestro pensamiento estará en Cristo Jesús. Y luego el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo se conoce una persona o cómo nosotros mismos podemos conocernos si no estamos en el ambiente de Dios? Si no estamos en esa unión con el Espíritu Santo, cuando hay afanes, cuando hay preocupaciones y cuando nuestros pensamientos solamente están pensando en el problema. Cuando estamos allí solo pensando en la dificultad que tenemos o en las dificultades que tenemos. Cuando nuestro corazón solo quiere hablar de eso.
La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que de lo que más habla es de lo que está lleno tu corazón. Y si no estás hablando de Cristo y estás hablando de problemas y estás hablando de... Quiere decir que tu corazón está en el problema. Si estás pensando en eso, como que no te podés sacar la cabeza y estás allí, dale, dando vuelta con ese pensamiento o con esos pensamientos sobre los problemas, es un síntoma de que no estás en el Espíritu, no estás en el ambiente de Dios. Y el Señor nos dejó aquí unas instrucciones, cómo salir de ese ambiente de preocupación. Es a través de la oración, a través de entregarle esos problemas, esas adversidades que estamos pasando al Señor. Y cómo nos damos cuenta que estamos entrando a ese ambiente del Espíritu cuando nuestro corazón está en Cristo. Cuando comenzamos a pensar en Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la oración, nuestro corazón y nuestra mente son guardados. ¿En dónde? En Cristo. Por eso, hermano, qué bueno que nosotros podamos identificar dónde estamos. Nosotros podemos identificar en qué ambiente estamos por lo que estamos hablando, por lo que estamos pensando. Ahí identificamos en qué ambiente estamos. El Señor no nos juzga ni tampoco, digamos, no quiere hacer nada, pero sí Él quiere que salgamos de ahí. Él dice, por nada estén afanosos, por nada. Amén. Ah, no, pero por esto sí. No, por nada. Decirle a tu hermano, por nada, tenés que estar afanoso. Gloria a Dios. No hay excusa. Y una de las cosas que quiero que veamos, hermanos, que es muy importante, en Jeremías 29, nosotros tenemos allí un texto, en el verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamiento de qué? De paz. Y luego dice, y no de mal. Así que nosotros podemos, hermano, escuche acá, establecer un principio. Todo pensamiento malo que viene no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene pensamiento de mal para ti y para mí. ¿Lo leemos de nuevo? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Decirle a tu hermano, el Señor no está pensando que te pase algo malo. Tocale el hombro, decirle, el Señor no anda pensando que a vos te pase algo malo. Me va a pasar esto, me voy a caer. No, nada de eso piensa el Señor para ti. Y cuando vienen esos pensamientos, nosotros tenemos que ser drásticos y decir, esto no es de Dios. Y no le siga dando manija. Porque el Señor dice, yo no tengo pensamiento de mal para tu vida. Entonces cuando viene un pensamiento malo, uno dice, no, esto es del ambiente natural, esto es del ambiente del reino de las tinieblas, esto no proviene de Dios. Voy al ambiente de Dios a través de la oración. Por eso, si volvemos allí a Filipenses,
el capítulo 4, donde hemos estado leyendo, uno va a notar en el versículo 8, 4:8 de Filipenses, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. O sea, el Señor quiere que pensemos lo bueno. El Señor no quiere que pensemos que no vamos a salir de ese problema, no, sino que vamos a salir de ese problema. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere que nosotros estemos pensando en algo bueno. Y esa es una manera de entender en qué ambiente estamos. Porque si hay pensamientos negativos, si hay pensamientos malos, eso no proviene de Dios, eso te daña. Eso te hace decaer. Por eso uno tiene que salir de ese ambiente. Es muy probable que el enemigo está trabajando allí, influenciando tu cabeza para que pienses mal. Y el Señor dice: en esto tenés que pensar, en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo verdadero. Pensar. El Señor dice: guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si no estás pensando en Cristo, si no estás pensando en la palabra, si no estás pensando en algo bueno, es señal de que el enemigo, sin que te des cuenta, te está cambiando de ambiente. Una de las maneras de mantenerte con un buen ánimo es pensar lo correcto. Uno de los grandes problemas de la gente depresiva es que piensa lo negativo. Por eso se deprime. Por eso se decae. ¿Por qué? Porque comienza a pensar mal y el Señor dice en su palabra: yo no tengo pensamiento de mal, pero tengo este pensamiento malo. Y bueno, ese pensamiento tuyo, un pensamiento del enemigo, pero mío no es. Amén. Gloria a Dios. Yo estaba meditando en esos días cuando Israel iba a ser sacado de allí, de la esclavitud de los egipcios. Y el Señor le dice una palabra acá en Éxodo capítulo 3, verso 10 a Moisés. Le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y me impresiona esta palabra porque sabemos que Faraón representa al diablo, representa al reino de las tinieblas. Egipto representa al sistema de este mundo. Pero el Señor no se hace problema por eso. El Señor no está allí pensando: el diablo. Para el Señor no hay problema el diablo. Amén. Gloria a Dios. ¿No te alegra? Para el Señor no es problema el sistema de este mundo. No es problema. Si Él ya decretó una victoria para tu vida, ya decretó una victoria para nuestras vidas. Él lo dio por hecho. Le dijo: yo te llamo para que vayas y lo saques de Faraón y de los egipcios. Para Dios ya estaba hecho. Entonces, nosotros estamos atravesando este mundo. Estamos en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Hay un reino de las tinieblas, pero el Señor no se hace problema. Y Él solo nos pide a nosotros que creamos. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? ¿Quiere que le diga? No es el diablo,
No es el sistema mundano, sino es si nosotros le podemos creer al Señor. El problema está si le creemos o no le creemos. Porque el Señor ya venció al diablo, ya venció al reino de las tinieblas, ya venció a este mundo. El Señor dice en su palabra, yo he vencido a este mundo, gloria al nombre de Jesús. Y Él en nuestra vida vuelve a vencer a este mundo. Él ya venció al diablo y a través de nuestra vida y nuestra fe, Él también vence al diablo una vez más. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que identificar dónde está el problema. El problema no es los problemas grandes, valga la redundancia, ¿no?, que el diablo pueda presentar. No es el problema grande que en este mundo podemos atravesar. Ese no es el quid de la cuestión, como dicen nuestros hermanos chilenos. El quid es si le creemos o no le creemos. Amén. Y si nosotros le estamos creyendo que el Señor nos va a ir llevando, nos va a ir dando victoria en las adversidades que nos toca pasar, en las cosas que se puedan presentar, Él nunca nos abandonó. Amén. Gloria a Dios. Lo que tenemos algunos años en el Señor, podemos dar testimonio. El Señor nunca nos abandonó. Gloria a Dios. Aun cuando nosotros pensábamos que Él nos abandonó, Él no nos abandonó. Él ha estado fiel y aun cuando no teníamos a nadie cerca, Él permaneció fiel. Él ha estado con nosotros en los momentos más difíciles. Nos ha levantado aun cuando hubo lágrimas por el momento que estábamos pasando. El que estuvo allí, la fidelidad de Dios estaba allí con nosotros para confortarnos y levantarnos. Gloria a Dios. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero qué lindo es recordar cómo Dios ha estado ahí. Hay veces cuando parecía que no teníamos nadie al lado. Pero el Señor sí ha estado ahí. Renovando nuestras vidas. Secando nuestras lágrimas. Y diciendo, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Yo estoy contigo, tienes que seguir adelante. Gloria al nombre de Jesús. Mire, hermano, cuando nosotros salimos de ese ambiente de carga, de pesadez, de aflicción, y nos vamos metiendo en ese ámbito espiritual. Volvamos a la lectura de Apocalipsis, el capítulo 1, pero vamos a seguir un poquito más. Verso 11, dice, bueno, leemos el verso 10 para unir la palabra. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando nosotros vamos o estamos en ese ambiente de la presencia de Dios, una de las cosas que nos sucede es que nuestros oídos espirituales se abren. Y comienzan a venir a nosotros palabras de Dios, recuerdo de escrituras, recuerdo de palabras que Dios nos habló, o en ese mismo momento el Señor nos habla una palabra, porque cuando entramos en ese ambiente espiritual, el oído espiritual se abre. Y dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahí menciona las iglesias. Y me volví para ver el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando nosotros entramos a ese ambiente espiritual, hermanos, comenzamos a ver diferente las cosas. No vemos una iglesia digamos, o no estamos viendo los problemas de la iglesia, los problemas de los hermanos solamente. Cuando nosotros entramos en ese ambiente espiritual,
una de las cosas que se nos revelará es que el Señor está en el medio. Y lo importante es que el Señor está en el medio. Amén. ¿Sabe? Cuando uno lee aquí, si usted se toma el tiempo, va a notar que las 6 iglesias, porque hay una que el Señor no le exhorta, pero 6 iglesias en problema. Pero el Señor ahí en el medio. Amén. El Señor estaba allí en el medio. La única iglesia que se lleva solo palabra de aliento es la iglesia de Filadelfia. Pero allí había dificultades, cosas, pero el Señor dice, estaba caminando en medio de su iglesia. Cuando uno lee al final el verso 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando el Señor dice que estaba caminando allí en medio de los candeleros de oro, estaba caminando en medio de la iglesia. Está caminando en medio de su iglesia. Y qué lindo cuando nosotros comenzamos a tener ese entendimiento y le decimos, Señor, tú estás aquí en medio de tu iglesia. Aquel hermano puede tener un problema, el otro hermano puede tener otro problema. Pero, Señor, lo importante es que tú estás aquí en medio de la iglesia. Yo le decía hace minutos antes de venir aquí, cuando todavía estaba orando nuestra hermana Erika, le decía, Señor, pon tu mano sobre mí. Pon tu mano sobre mí, Señor. Necesito tu fuerza. Necesito que me ministre. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de su iglesia. El Señor está en el medio de este lugar y cuando nosotros comenzamos a tener esa experiencia, hermano, no es para un momento, sino que es para que nosotros comencemos a habituarnos a habitar en ese ambiente. Y nunca más, hermano, volver a ese ambiente de afán, a ese ambiente de carga, a ese ambiente de pensamiento negativo, sino mantenernos en ese ambiente donde la presencia de Dios se revela en nuestras vidas, en ese ambiente donde escuchamos la palabra de Dios, en ese ambiente de libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno que nosotros, hermanos, nos habituemos y no nos dejemos estar. Porque, hermano, en definitiva, nosotros elegimos en qué ambiente estar. Si usted quiere vivir en un ambiente de afán, en un ambiente de carga, en un ambiente solo en lo natural, usted puede vivir allí. Pero si usted quiere vivir en el ambiente de Dios, también lo puede hacer. Y no solamente en la iglesia, sino en su vida. En su vida. Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Yo no le digo que siempre. Hay veces también que vienen las cosas que abruman, pero yo sé el lugar donde ir. Yo sé que ir a la oración, ir a buscar que el Señor esté sacando todo lo que pueda estar afectando mi vida y entrar en esa comunión con el Señor es lo más hermoso. Y por eso nosotros tenemos que habituarnos. Y si en algún momento, hermano, por cosas que aparecen, por cosas que se presentan,
Es como que te quieren llevar a la aflicción, te quieren llevar al afán, te quieren llevar al temor. Tú tienes que saber que no tienes que quedarte en ese ambiente. El apóstol Pablo y Sila, cuando fueron apresados, azotados por causa de liberar a una joven, ellos sabían que había otro ambiente. Ahí ellos estaban prisioneros, estaban mal, quizás estaban doloridos, pero ellos sabían que había otro ambiente. Y comenzaron a orar y comenzaron a cantar. Y la presencia de Dios se manifestó en ese lugar, en esa prisión. Las cadenas que estaban atando sus vidas se cortaron, las puertas cerradas se abrieron. Todo se abrió. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a predicar la palabra de Dios allí y se salvó el carcelero y su familia. Porque ellos sabían que había otro ambiente, que no tenían que quedarse allí en ese ambiente de dolor, en ese ambiente de resignación al problema. No, ellos sabían que había otra cosa. Ellos sabían que podían estar orando, cantando y el Señor se manifestaría a su favor. Gloria a Dios. Quiero que leamos en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, el capítulo 5 y el verso 22. El día miércoles yo le hablaba de, una de las partes le hablaba de las riquezas espirituales. Y como le dije anteriormente, estar en el Espíritu no es estar en un trance con los ojos cerrados, como meditando, no. Estar en el Espíritu es solamente que la presencia del Espíritu Santo que está en nuestro interior está llenando nuestra alma, está llenando nuestra mente. Eso es estar en el Espíritu. Y la riqueza que nosotros podemos experimentar, hermano, en ese ámbito espiritual, es lo que dice Gálatas 5:22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Gloria a Dios. En nuestra vida comienza a ministrarse ese amor de Dios. En nuestra vida o comenzamos a experimentar el amor de Dios. Dice gozo. Normalmente el sistema de este mundo te quiere afligido, te quiere preocupado. Y por todos los medios te bombardean con noticias negativas. Yo creo que el 90-95% de las noticias son negativas. Pero cuando uno está en ese ambiente de Dios, en nuestro espíritu y en nuestra alma, se comienza a manifestar el gozo, la paz, que yo creo que son riquezas. Riquezas que solamente lo recibimos por la presencia de Dios. Qué bueno, hermano, es tener paz en este tiempo. Qué bueno es no estar preocupado. Un día el Señor me dio entendimiento y me dijo, tú decides cómo pasar tu día. ¿Quiere pasarlo enojado? ¿Quiere pasarlo embroncado? ¿Quiere pasarlo preocupado? ¿O quiere pasarlo en mi presencia? ¿Cómo usted quiere pasar su día? ¿En qué ambiente va a estar? Y cuando estamos en el ambiente del Espíritu, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Cuando hay alguno que dice, no tengo paciencia, en el Espíritu hay paciencia. Amén. Decir a tu hermano, cuando no tenés paciencia, en el Espíritu hay paciencia sin límite. Gloria a Dios. Si alguno te dice, no tengo paciencia, no estás en el Espíritu. Ya te agarré. Pero qué lindo, hermano, poder experimentar esta riqueza.
porque son riqueza y son experiencia. No le estoy hablando de algo estudiado y memorizado, sino que le estoy hablando de algo que nosotros lo experimentamos cuando estamos en el Espíritu. ¿Sabe cuándo no tenemos paciencia? Cuando nos salimos. Cuando nos desconectamos. Ahí no tenemos paciencia. Pero cuando usted se encuentra sin paciencia, el Señor no es que le viene a condenar, sino ahí nosotros tenemos que darnos cuenta y decir, no, estoy en un lugar que no debo. Iré a la fuente, me conectaré a la fuente. Me conectaré a la fuente de la paciencia, a la fuente de la benignidad, a la fuente de la bondad, a la fuente de la fe. Gloria a Dios. Qué bueno es tener fe, hermano. Qué bueno es estar con fe. Porque uno tiene expectativa. Uno tiene ese ánimo de seguir adelante cuando está con fe. Todos pasamos, todos enfrentamos dificultades, pero si estamos con fe, seguimos adelante. Amén. El Señor va a estar obrando, el Señor nos va a estar ayudando, el Señor va a estar proveyendo, el Señor va a estar obrando en este problema, en esta enfermedad. Qué lindo, hermano, es estar con fe. Cuando tu fe está decayendo, cambia de ambiente, entra en el Espíritu, porque en el Espíritu hay fe. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, hermano, están en el Espíritu. Por eso la enseñanza de la palabra en el nuevo pacto tiene expresiones distintas al del antiguo. Por ejemplo, en el antiguo pacto, normalmente se le decía a la gente, tenés que seguir el camino del bien y no del mal. Y se definía por lo bueno o lo malo. Pero en el nuevo pacto es en la carne, que significa en el yo, en lo natural, o en el espíritu. Y el andar en el espíritu, hermano, el andar en el espíritu no es para alguno, es para todo. Porque en el Espíritu hay ese ambiente que le estoy hablando. En el Espíritu hay revelación de Jesucristo. En el Espíritu hay voz de Dios. En el Espíritu se experimenta lo que hemos leído aquí en Gálatas. Y algo que me ministraba el Señor es acerca de la confianza que nosotros podemos tener en la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas. Y si nosotros queremos estar en ese ambiente, hermanos, muchas veces vamos a tener que tomar decisiones aún sabiendo que vamos a padecer algunas cosas. En el libro de Mateo, el capítulo 26, donde encontramos a nuestro Señor, 38 y 39, dice, entonces Jesús, Mateo 26, 38 y 39, dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando nosotros queremos seguir
estando en el Espíritu, muchas veces vamos a pasar cosas que quizás son difíciles, pero lo tenemos que hacer. El Señor Jesucristo en lo humano no quería pasar esos 3 días de la antesala de la cruz, siendo golpeado, siendo torturado y luego llevado a la cruz. Él no quería en lo humano. Pero Él sabía que en la voluntad del Espíritu era por una causa. Era porque así estaba diseñado el plan del Padre. ¿Para qué? Para que Él cargara con el castigo por nuestros pecados. Y hay veces, hermano, que nosotros estamos caminando en este mundo. Y va a haber momentos que el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares donde quizás nosotros no queremos estar. Porque no nos van a tratar bien. Pero lo hacemos porque está dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida, para que también esas personas puedan recibir la palabra de Dios. Hay veces que nosotros vamos a tener que estar en lugares que quizá si nos dan a decidir nosotros no queremos, pero tenemos que ir. ¿Por qué? Porque en ese lugar también es necesario que la palabra de Dios sea dada. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue profetizado que lo iban a apresar, él dijo: yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a padecer, yo estoy dispuesto aún a dar mi vida. Por eso hay momentos que nosotros, al seguir la voluntad del Espíritu, al andar en el Espíritu, vamos a tener que estar en situaciones difíciles, incómodas. Pero si nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, sabemos que es con un propósito, es que la palabra de Dios llegue a esas vidas. Volviendo al libro de Gálatas, ya para cerrar, capítulo 5, donde estábamos leyendo, el versículo que sigue, el 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Va a haber un momento que nosotros vamos a tener que decir: yo crucifico mi carne, mi deseo, para seguir la voluntad del Señor para mi vida. Y cuando nosotros aprendemos a crucificar nuestra carne, nuestro yo, nuestras pasiones, nuestros deseos, es cuando se va a manifestar la vida del Espíritu. Dice el verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. El Señor no quiere que solamente tengamos un momento donde sentimos la presencia de Dios, donde experimentamos la presencia de Dios, sino que tenemos que llegar al crecimiento de andar en el Espíritu. El Señor quiere que cada uno de nosotros andemos en el Espíritu, no que estemos en un momento. No es que decir: bueno, voy a orar, ahí estoy en el Espíritu, después yo me salgo. No, tenemos que andar. Estás en el Espíritu cuando oras, y cuando terminas de orar y te vas a tu ocupación, sigues en el Espíritu. Amén. Que no es un trance, sino es la comunión del Espíritu. Volviendo a Mateo 26:46, Mateo 26:46 dice: levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Esta palabra me tocaba porque nosotros sabemos que el Señor tiene conocimiento de todas las cosas. Pero sin embargo, Judas, el que le entregó, fue un elegido. Y lo eligió el Señor, no es que lo eligió otro, lo eligió el Señor. Ahora, el Señor no lo impulsó a que lo traicionara. Ni el Padre ni el Hijo le
le influenciaron a Judas para que él traicione. Pero sí, el Señor conocía lo que Judas estaba haciendo, conocía lo que Judas iba a terminar haciendo en los días finales del ministerio de nuestro Señor. Ahora, hermano, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cuando comenzamos a caminar en esa comunión del Espíritu, lo que va a pasar, hermano, aún la persona que busca hacerte daño está trabajando para tu bien. A veces es difícil asimilar. Usted dice, pero ¿cómo? ¿El que me hace daño está trabajando para mi bien? Sí. ¿Por qué? Porque si bien ni el Padre ni el Hijo le impulsaron a Judas para que lo traicione, la traición de Judas lo estaba llevando al cumplimiento del propósito a Jesús. Ahí vinieron, lo apresaron y él fue llevado a la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Esa traición de Judas, aunque no fue impulsado por el Señor, pero le ayudó a Cristo a seguir su camino, a seguir el propósito del Padre. Cuando tú estás en el camino del Señor y encuentras, pasa por un trago amargo, pasa por alguna decepción, pasa por alguna traición como nuestro Señor, no te entristezca. Tú siga adelante. ¿Por qué? Porque aún tus enemigos trabajan para tu bien. Aunque sea con mala intención. Pero en la soberanía y en el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, el Señor lo encamina todo para bien. Todas las personas que te dañaron o que quizá en algún momento buscarán hacerte algún mal, tú tranquilo, porque Dios ya sabe esas cosas y Dios tornará eso para tu bien. La traición de Judas, ¿sabe quién lo incitó a Judas? El diablo. El diablo llenó el corazón de Judas para que lo traicionara. Pero aunque el diablo mismo obró allí, cuando uno está entregado a una vida del Espíritu, diciéndole como él estaba orando, Señor, oh Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando nosotros estamos haciendo esa oración ante Dios, aún las cosas desagradables que te pueden pasar ayudarán al propósito que Dios tiene con tu vida. Porque Dios tiene todo bajo control y terminarás en victoria. Amén. Sabemos que esa traición de Judas llevó que nuestro Señor fuera apresado, fuera torturado, crucificado y muera en la cruz. Pero resucitó de los muertos. Amén. Terminó en victoria, terminó en bendición. Eso nos habla, hermano, que todas las cosas que nos pueden suceder o que nos puedan hacer gente con mala intención, hermano, dejemos la mano de Dios, porque nosotros vamos a terminar en victoria, porque el Señor está con nosotros. Solo no te desconectes del Espíritu, porque si estás conectado al Espíritu, seguro terminarás en victoria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya, terminarás en victoria. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie, vamos a orar.
Vamos a estar ofrendando previamente y luego quiero orar. Quiero orar por todas aquellas vidas que dicen, Señor, yo me doy cuenta que estoy en un ambiente equivocado. Señor, y yo en esta noche quiero tu ambiente. Vamos a orar por eso, hermanos. Gloria a Dios. Quizás hay preocupaciones en tu corazón, quizás hay cosas y tú te sorprendes. Porque tú dices, pero ¿y cómo? ¿Un hermano? ¿Una hermana? Créele la palabra de Dios. El Señor dice que todo ayudará para tu bien. Créele al Señor. Mantenete en esa comunión con Dios. Y yo quisiera que luego de ofrendar todo lo que han dispuesto su corazón en ofrendar, podamos orar. Podamos orar. Y si tú te encuentras en ese ambiente que te das cuenta que no es el de Dios porque tenés pensamiento negativo, porque tenés allí como afán en tu corazón, decirle, Señor, yo quiero salir de esto. Quiero entrar en esa comunión con tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si hay vidas que ya están en la comunión con el Espíritu, pero tú quieres que Dios te ministre esa riqueza, ese gozo, esa paz, esa fe, tú puedes orar en esta hora. Tú puedes decirle, Señor, yo quiero de esas riquezas invaluables, de esas riquezas que no se pueden comprar, Señor, que solo lo puedo recibir cuando tu Espíritu Santo está en mi vida. Señor, esa fe, esa paciencia que muchas veces me falta, solo lo puedo recibir por la presencia de tu Espíritu. Ese dominio propio. Si tú quieres que el Señor esté ministrando tu vida, te invito a pasar, hermano. Si estás en el ambiente equivocado, pasa. Y si estás en el ambiente del Señor, pero quieres que el Señor te ministre aún más para que tu vida sea enriquecida, también puedes pasar y venir y vamos a orar juntos, porque el Señor tiene su ambiente en este lugar. Tiene su ambiente. Tiene su ambiente. Gloria a Dios. Quizás te está faltando la fe. El Señor va a ministrar fe a tu corazón. Quizás te falta la paz. El Señor va a ministrar la paz a tu corazón, porque todo se recibe por el Espíritu. Todo se recibe por el Espíritu. Aún tu ambiente que está sobre tu vida tiene que ser bajo la presencia del Espíritu, porque si no está el Espíritu Santo sobre tu vida, puede que el enemigo entre y te oprima y te atribule y haga que estés allí afanado, afanada. Pero qué bueno cuando tú le dices, Señor, yo quiero la presencia de tu Espíritu Santo sobre de mi vida. El Señor diseñó para que tú vivas bajo la presencia del Espíritu Santo. Ese es el diseño de Dios para todo ser humano. El Señor quiere que todos vivamos en ese ambiente, en ese ambiente de la presencia de Dios. Ven, hermano, ven. No te quedes con pensamientos negativos. Erradica los pensamientos negativos de tu mente. El Señor no tiene pensamiento de mal para ti. El Señor tiene pensamiento de paz, tiene pensamiento de bendición, tiene pensamiento de usar tu vida, tiene pensamiento de que tú seas lleno de su Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Los que ministran me pueden pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
te quedes en el ambiente del sistema de este mundo. No diga, bueno, un ratito con Dios y después hago mi vida. Es un ambiente bajo el sistema del mundo. Tienes que salir de allí. Tienes que habituarte a vivir en el ambiente de la presencia de Dios. Él te está llamando. Él no obliga a nadie. Él te está dando la oportunidad en esta noche de vivir bajo su ambiente, de vivir bajo su presencia, de no vivir afanado o afanada, de vivir con pensamientos buenos, pensamientos guardados por la presencia de Dios. Si quiere pasar, pasa, hermano, pasa. Hay gracia de Dios para tu vida. Hay bendición de Dios para tu vida. No te quedes pensando en lo que te hicieron. Pasa y busca de Dios. Pasa que Dios obre en tu vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oren, hermanos. Te damos gracias. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por cada hermano que ora, que ministra. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana que viene, Señor, buscando esa cobertura de tu presencia. En el nombre de Jesús, que la presencia de tu Espíritu, Señor, esté cubriendo cada vida. Que la presencia de tu Espíritu, Señor, esté ministrando, Padre. Esté ministrando, Padre. Esté ministrando cada vida, cada corazón, Señor. La presencia de tu Espíritu esté renovando, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque todas las cosas nos ayudan a bien. A los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Señor, porque terminaremos en victoria. Terminaremos en victoria. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Obra en cada vida. Obra en cada corazón, Padre. Que reciba la administración de tu Espíritu Santo. Que reciba tu gracia. Que reciba tu bendición. En el nombre de Jesús. Toca, Dios. Toca con tu poder. Toca con tu poder. Toca, Padre. Toca con tu presencia. En el nombre de Jesús. 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 Los que están con enfermedades, Señor, sean sanos. Sean sanos. En el nombre de Jesús. Tú eres el Señor, nuestro sanador. Tú eres el Señor, nuestro sanador. Regula la presión arterial, Señor. Sana, Señor, los que están pasando por problemas de presión. Ahora, Señor, normaliza esa presión. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque estás aquí. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Recibe, hermano. Recibe, 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 recibe. Recibe de Dios. Gloria a Dios. Recibe de Dios. Recibe del Señor. Recibe de la presencia de Dios. Recibe. Recibe sobre tu vida ese ambiente de la presencia de Dios. Recíbelo. Llénate de gozo. Llénate de gozo.